buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, debo confesar, arrancando el programa de hoy, que ayer yo tenía una preocupación grave, tan grave que me permití, antes de comentarla con ustedes, bueno, hacer las verificaciones del caso, hacer las verificaciones correspondientes. Mi inquietud, mi preocupación venía dada por una noticia que se produjo ayer, se divulgó ayer en la tarde, de una reunión entre el señor Omar Barbosa, coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática, y la candidata unitaria, María Corina Machado. Según todos los reportes, esa fue una reunión muy breve, pero muy cordial. Y en el curso de esa reunión, el señor Barbosa le habría hecho entrega a la candidata María Corina de una comunicación, una carta, firmada por las 10 organizaciones que integran la Plataforma Democrática, pidiéndole a María Corina, que se reunieran para discutir los escenarios que surgieron a partir de la publicación del cronograma electoral. Eso a mí me generó inquietud, les confieso. Me generó muchísima inquietud por una razón elemental. Se supone que la candidata unitaria y los partidos que la respaldan se reúnen, deberían estarse reuniendo todos los días. Es más, deberían estarse reuniendo varias veces al día, viendo esta situación que es grave, que es difícil, que es compleja, que es muy, muy demandante. Entonces, que de repente aparezca una reunión y una carta de los partidos a María Corina pidiéndole, a ver cómo se reúnen. O sea, muy extraño, ¿no? Muy, muy extraño y muy preocupante. Afortunadamente han ocurrido otras cosas, afortunadamente han ocurrido otros gestos de naturaleza completamente distinta, abiertamente positiva, que me permiten hoy iniciar este programa con una importante dosis de optimismo. Ayer se conoció también la declaración de Manuel Rosales. Manuel Rosales dijo por la calle del medio: nuestra candidata es María Corina Machado. No solamente es nuestra candidata, es la lideresa de la oposición. Creo que eso fue muy importante porque eso desmanteló de inmediato la guerra sucia que algunos factores estimulados por el gobierno y supuestamente de oposición estaban prácticamente ya iniciando. Una cosa muy, muy, muy lamentable. Por eso fue que ayer titulamos nuestro programa de anoche, y algunas declaraciones que algunos colegas amablemente me buscaron para que dijera, yo hice hincapié en eso. Este no es tiempo de guerra sucia, este no es tiempo de disputas entre factores de oposición, este es tiempo de máxima unidad y de rodear, de apoyar, de promover a nuestra candidata, y en caso extremo de que aquí se produzca una situación en la cual nuestra candidata no pueda efectivamente inscribirse como tal, porque, sencillamente por el miedo del gobierno, recordemos que el miedo es libre, y en el caso del gobierno el miedo es libre y el preso es Maduro, preso del miedo. Por eso es que el señor no se atreve pues a habilitar plenamente a esta candidata, que ya todas las encuestas, incluyendo y sobre todo las que paga el gobierno, manejan que María Corina Machado le lleva hasta 50 puntos por arriba al señor Maduro Moros.
si por esa circunstancia se diera el caso de que no le permite inscribirse, entonces aquí procede de inmediato que se produzca un acuerdo político que tenga las siguientes características. En primer lugar, que cuente con el aval y que sea bajo el liderazgo de María Corina Machado, que es la persona que en estos momentos goza de la amplia confianza del país que quiere cambio para que conduzca este momento de la lucha. Eso es en primer lugar el primer requisito de ese acuerdo político. Y en segundo lugar, el respaldo abierto, el respaldo claro, el respaldo sólido y firme de los partidos, de todos los partidos, sobre todo de aquellos que legalmente están en condiciones de postular y que tengan tarjeta para que se pueda votar por ellos. Es decir, para que se pueda votar por la candidata, entonces, o por el candidato que se escoja como bateador emergente. Eso es el reto que está planteado en estas últimas de cambio, para decirlo con claridad. Hoy se produjeron también noticias muy importantes sobre esto. Hoy hubo una rueda de prensa del comando de María Corina Machado y uno de los voceros de esa rueda de prensa fue el señor Henry Alviares. Henry Alviares es el coordinador nacional de 20 Venezuela, una persona extremadamente cercana a María Corina Machado. Yo diría que María Corina tiene dos voceros especiales. Uno que está en el exterior, que es el doctor Carlos Blanco, y otro que está acá en el país, que es Henry Alviares. Bueno, el vocero de hoy fue Henry Alviares. Y Henry Alviares dijo en la rueda de prensa cosas como las siguientes, les cito de la red social Twitter. María Corina siempre hará lo que ha hecho, anteponer los intereses del país a cualquier interés particular. Lo dijo y lo dijo a nombre de María Corina Machado, y creo que eso es exactamente lo que va a ocurrir. María Corina Machado ha dicho reiteradamente, nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Ella tiene claro que si el gobierno persiste en su cobarde empeño de inhabilitarla, eso es para que nosotros nos dividamos, nos desmoralicemos, nos abstengamos y de esa manera le hagamos el favor a Maduro. La única forma de que Maduro gane es que nosotros no votemos. Entonces ella está clara en eso y bueno, está peleando como tiene que hacerlo, ¿no? Con fuerza, con claridad, con verdades, con razones. Su derecho político, que es el derecho de todos nosotros. Pero confrontados en última instancia a mantenernos en la ruta electoral o articulando una candidatura de emergencia, ella va a hacer, lo dijo hoy Henry Alviares, María Corina va a hacer lo que siempre ha hecho, anteponer los intereses del país a cualquier interés particular. Pero no fue eso lo único que dijo Henry Alviares hoy, hablando como vocero del comando de campaña de María Corina Machado. Dijo también, aquí nadie ha llamado a la abstención, hemos llamado a la participación. Quien quiere abstención y desestimula la participación es Nicolás Maduro. Más claro nos canta un gallo. Aquí no va a haber llamado ni a la abstención, ni al voto nulo, ni a ninguna necedad de esa. Aquí va a haber un llamado claro, mejor dicho, hay un llamado claro a la participación electoral. Si es con María Corina, bueno y santo. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la persona que ganó unas elecciones primarias y que es depositaria, clara, evidente de la confianza del país para lograr el cambio que todos nos merecemos. Pero, repito, si ese grupo de personas aterrorizadas que conforman la cúpula del PSUV están allí pues atrincherados tras las togas y los birretes, tras los escritorios del Tribunal Supremo de Justicia, tras los archiveros del Consejo Nacional Electoral, para impedir que el pueblo democrático de Venezuela, el mayoritario país que quiere cambio, pueda votar por la candidata que escogió. Si llegáramos a esa situación, María Corina ya lo dijo, su representante más cercano, el señor Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela y coordinador de organización del comando de campaña, María Corina va a hacer lo que siempre ha hecho, anteponer los intereses del país a cualquier interés personal o particular. Y repito, aquí nadie ha llamado a la abstención, dice Henry Alviares. Otro elemento muy importante
de lo que declaró Henry Alviares, que a mí definitivamente me devolvió el alma al cuerpo, ¿no? Porque es la respuesta a la peregrina información que surgió ayer a partir de la reunión entre María Corina y el señor Omar Barbosa. Aquel cuento pues de que los partidos habían entregado una carta pidiéndole que por favor se reúnan. Uno dice, pero bueno, si no se están reuniendo, ¿de qué están hablando? Pues si no se están reuniendo, si no están elaborando juntos planes, proyectos, estrategias, si no están juntos craneando cómo desarmar cada una de las provocaciones, cada una de las trampas que el gobierno pone a cada rato y a cada paso, si no están haciendo eso, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué? Entonces, esa preocupación nos la quitó hoy esta rueda de prensa del comando de María Corina Machado, donde, entre otras cosas, además de las cosas que ya referí, que son bien importantes todas, dice así Henry Alviares. Comando de María Corina Machado confirma que se reúnen a diario con los partidos opositores, incluso con bases del chavismo. Dice, estamos participando en discusiones importantes, midiendo todos los escenarios. Eso es, digamos, el principio de los primeros elementos de informativos de la fuente política que quería compartir con ustedes al arrancar el programa de hoy. Porque ciertamente había quedado una sensación de extrañeza, de preocupación a partir de los datos que se difundieron ayer a partir de esa reunión entre el señor Barbosa y nuestra candidata María Corina Machado. Otro tema que es importante tocar, que fue otra de las informaciones que ayer estuvimos difundiendo con ustedes, es el caso de Edison Arciniegas. Como ustedes saben, porque he estado acá en numerosas ocasiones, Edison Arciniegas es sociólogo, es experto en planificación, es especialista en el tema agroalimentario, es vocero y coordinador del grupo, el Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela. Es una persona que suele, por cierto, respaldar sus afirmaciones con data verificable, con datos concretos. Y por eso, no porque sea muy simpático, no porque sepa bailar, cantar, recitar, no, nada de eso, ¿no? Eso ocurre en los mítines del PSUV. Por esas razones de solidez teórica, técnica, profesional, suele ser invitado de manera constante en diversos espacios de opinión y de entrevistas de distintos medios, incluso medios oficialistas como Venezolana de Televisión, incluso en medios cercanos al gobierno como por ejemplo el actual Globovisión. Bueno, resulta que el Ministerio Público, el señor Fiscal General de la República, ayer emitió una comunicación a través de la red social X, antes llamada Twitter, informando que había solicitado una orden de aprehensión contra Edison Arciniegas porque, leo, supuestamente Edison Arciniegas estaría haciendo uso inescrupuloso e irresponsable de redes sociales, difundiendo información falsa con la intención de generar zozobra y pánico. Ya ayer comentamos que lucía extraño esa comunicación del Ministerio Público, ¿no? Porque si un despacho oficial como el Ministerio Público, garante de la constitucionalidad, solicita una orden de aprehensión contra una persona, es porque tiene eso que los abogados llaman un cúmulo indiciario, que les permite suponer que esa persona ha violentado tal o cual artículo de tal o cual código o ley. Y al violentar ese artículo, al violar ese código o esa ley, entonces esa persona está incurriendo en una conducta tipificada como delito. Y entonces, bueno, procede la acción jurisdiccional. Pero lo que nos encontramos ayer en ese tuit
del Ministerio Público es la opinión del despacho o del funcionario, pero simplemente una opinión, ¿no? Expresa que este profesional, según quien emite la comunicación del Ministerio Público, habría incurrido en el manejo irresponsable e inescrupuloso de las redes sociales. Por el amor de Dios, ¿quién certifica eso? ¿Existe algún órgano oficial que certifique, que dé una marca Norben de buena conducta a los usuarios de las redes sociales? ¿Eso existe? Bueno, que yo sepa, no. Por eso digo, se trata de una opinión. Pero más allá, dice esa misma comunicación que de lo que se trata es de ese uso irresponsable e inescrupuloso para supuestamente difundir información falsa. Es posible, ¿no? Pero para calificar a una información como falsa es necesario mostrar, ¿no?, la data verificable que le permita a uno ver y decir, sí, ciertamente esta cosa que afirma fulano de tal no es verdad. O el trabajo de un panel de expertos que evalúe la información suministrada y coincida en que ciertamente eso no es verdad, ¿no? O que contraste esa información con tal o cual realidad y entonces la gente pueda llegar a la conclusión de que, mira, ciertamente tal afirmación se aleja de la realidad. Pero nada de eso estaba en la comunicación del Ministerio Público. Y finalmente, la afirmación de que eso es para promover zozobra o intranquilidad. ¿Dónde están las pruebas de eso? ¿Dónde están las víctimas de tal estado de zozobra o de pánico o de intranquilidad? Estamos hablando nuevamente de adjetivos calificativos, no de códigos o leyes violentadas. Bueno, ese fue el comentario que hicimos ayer a propósito de esta medida anunciada por el Ministerio Público, por el muy honorable Ministerio Público, contra el sociólogo, experto en planificación y especialista en temas agroalimentarios, Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela. Bueno, la información que tengo que darles hoy, la información que actualiza ese dato, apareció hoy en la red social Twitter a través de un portal de noticias llamado Por la Calle del Medio News. Dice así: Edison Arciniegas, : estoy a salvo. No sé por qué sucede esto. Yo jamás he apostado ni al odio ni a crear zozobra. A través de sus redes sociales publicó una foto donde asegura que lo corretearon de su país. Es una sensación abrumadora, dice, tener que salir corriendo de tu país porque ordenaron detenerte y no sabes por qué, afirmó. Como se recordará, el fiscal Tarek William Saab anunció el martes 12 de marzo que el Ministerio Público emitió una orden de captura contra Edison Arciniegas por los supuestos delitos de incitación al odio. Bueno, esa es la respuesta para las personas que conocen a este ciudadano venezolano. La información es que afortunadamente se encuentra bien, a resguardo, fuera del país. Otras informaciones destacadas desde el punto de vista político, hay que decirlo, es lo que ocurrió en Carabobo el día de hoy. La candidata María Corina Machado llegó a Carabobo. Recuerden ustedes, Carabobo es un estado que está gobernado por un señor chavista llamado de apellido Lacaba. Hay poblaciones extremadamente empobrecidas. Recuerden ustedes que Valencia fue alguna vez el corazón industrial del país, ¿no? Algunas de las más importantes, por ejemplo, ensambladoras de vehículos estaba en Carabobo, ¿no? Ahí estaba la Ford, la planta de la Ford, ahí estaba la planta de la General Motors. Era realmente impresionante, entre otras muchas fábricas. Todo eso hoy son escombros, como ustedes saben. Daría risa si no fuera tan trágica la cosa, ¿no? Las estadísticas de la Cámara Venezolana Automotriz nos indicaron que en el año 2023 se ensamblaron en Venezuela 4 carros.
4. 1, 2, 3, 4. 4 vehículos se ensamblaron en Venezuela. Creo que la Cámara se vio obligada a dar esa información porque antes un sujeto vinculado al gobierno en una reunión dijo que, bueno, que la industria automotriz se está recuperando porque había superado en un 50% la producción del 2022. Bueno, y es verdad, pues. En el 2022 se ensamblaron 2 carros. En el 2023 se ensamblaron 4. Eso es lo que llaman esos sujetos un crecimiento del 50%. Un país, chico, que repito, bueno, tenía algunas de las plantas ensambladoras más importantes de América Latina ubicadas acá, en nuestro país, en nuestro mercado. Bueno, en ese estado afectado severamente por esta destrucción del empleo, por este incremento de la miseria, a ese estado fue hoy María Corina Machado y fue apoteósico, impresionante. No me crean, por favor, no me crean. Busquen ustedes en cualquier buscador de internet, en cualquier red social, busquen ustedes las imágenes, las fotografías, los videos. Busquen ustedes y se van a encontrar con una respuesta realmente impresionante. Sobre todo se va a encontrar con tomas abiertas. Es decir, no van a ver como en el caso de las actividades, las pocas actividades que suele cumplir el señor Maduro Moros, hacen unas tomas cerraditas, ¿no? De Maduro manejando un autobús o encaramado en el techo de un carro o saludando a una gente en un Porsche, ¿no? Unas tomas cerraditas. Tú no ves, si abrieran la toma, se vería, como ha ocurrido algunas veces, bueno, que la gente que lo acompaña es un puñito de gente, generalmente funcionarios, empleados públicos, que en muchísimos casos participan de esas actividades coaccionados. No, vale, el gentío que acompañó a María Corina fue impresionante. Quiero dar mi palabra de respeto y de solidaridad sobre todo a los vecinos de Mariara. Mariara es una importante población, está prácticamente en la frontera entre Carabobo y Aragua. Está más o menos a la altura, un poquito más acá del túnel de la Cabrera, y está a las orillas del lago de Valencia. Recuerden ustedes que el lago de Valencia experimenta un crecimiento irregular porque los irresponsables del gobierno, bueno, en primer lugar han incrementado más allá de toda proporción los desagües de aguas servidas y de desechos industriales al lago, que es una cuenca cerrada, una cuenca endorreica. Además, otra cosa muy mala, una cosa terrible, recuerden ustedes que el gobierno prácticamente acabó con la mayor parte de los sembradíos de caña de azúcar en los valles de Aragua. Eso fue una decisión de hace unos 17 años, 20 años más o menos. Nadie se explicaba por qué. La explicación que dio el gobierno entonces es que ese cultivo de la caña de azúcar era una cosa de los capitalistas que querían hacer ron, y que había que sembrar otra cosa, había que sembrar comida, había que sembrar maíz, había que sembrar cumo, uñame, batata, quimbombó, no sé qué cosa. Bueno, lo cierto fue que acabaron con los sembradíos de caña de azúcar y algún vivo, a lo mejor el mismo vivo que acabó con los sembradíos, pero se pusieron a importar azúcar desde Brasil. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos tiempos? Cuando destruyeron la producción nacional y de repente uno entraba a cualquier mercado, a cualquier bodega, a cualquier automercado y te encontrabas carne nicaragüense, arroz de Guyana, leche de Uruguay y azúcar brasilera. Bueno, lo cierto es que al acabar con los cultivos de azúcar, había una gran cantidad de agua del lago que, siendo tratada,
era utilizada para regar esos sembradíos. Cuando acabaron con los sembradíos, entonces ya esa agua no se utilizaba y se quedaba en el lago y siguió creciendo el lago, ¿no? Hasta el punto de que hoy amenaza de manera importante los barrios del sur de Maracay. Y voy al punto. En Mariara, ¿no? Mariara es un pueblo que está severamente afectado por la vecindad del creciente lago de Valencia. Perdonen que lo que voy a decir es un poco crudo, ¿no? Pero muchas veces en los barrios pobres de nuestro país, como hay un problema severo en la recolección de desechos sólidos, en la recolección de basura, no es infrecuente ver una gran cantidad de roedores, de ratas, caminando entre los ranchos, caminando entre las casas, y muchas veces agrediendo, poniendo en peligro, mordiendo a los muchachitos. Eso yo lo he visto más de una vez en mi trabajo en las comunidades. Mariara es distinto pero es peor. En Mariara los padres tienen que estar muy mosca con los muchachitos cuando están jugando fuera, porque como están a orillas del lago, lo que sale no son ratas, sino que salen caimanes, salen babas, que en no pocas ocasiones han asustado y a veces hasta agredido a algún niño. Bueno, en ese pueblo, con esos niveles de precariedad, allí estuvo hoy María Corina Machado, estuvo allí, estuvo en San Joaquín también, y la movilización fue sencillamente tremenda, fue sencillamente espectacular. Quiero felicitar a la gente de Polichacao. Polichacao está cumpliendo hoy 31 años y me parece realmente importante que esa institución que ha marcado pauta en lo que es la relación comunidad, institución policial, haya llegado a rebasar la treintena. Ha pasado por situaciones complejas, ha pasado por situaciones muy complicadas. Recordemos aquellos tiempos en que el casco del municipio de Chacao fue utilizado como espacio de confrontación política, de manera irresponsable, hay que decirlo. Recordemos también cuando a instancias de esa situación el gobierno aprovechó eso para intervenir Polichacao, pero bueno, allí está la institución dando servicio y prestando auxilio a la comunidad. Quiero cerrar esta parte del programa compartiendo con ustedes un muy importante documento que fue publicado en la tarde de hoy por un espacio importante de la sociedad civil venezolana, un espacio de encuentro de diversas organizaciones e individualidades de la sociedad civil venezolana, que es el Foro Cívico de Venezuela. Dice así: garantizar los derechos políticos en las elecciones del 28 de julio es la vía para proteger los derechos humanos en Venezuela. Oye el texto, dice así: las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio próximo se presentan en una configuración inédita de la crisis venezolana. Por una parte, una sociedad que ha sufrido la peor parte de las consecuencias de la prolongación del conflicto y que quiere encontrar la vía para la transformación política, social y económica del país a través de una ruta pacífica y electoral. Y por otra parte, un deterioro agudo de las condiciones institucionales y políticas necesarias para transitarla. La crisis política y la emergencia social se asientan sobre el deslave institucional y patrimonial que ha sufrido el país, junto con la violación de los derechos civiles, políticos y sociales de los venezolanos. La emergencia humanitaria compleja ha sido agravada por el impacto de las sanciones en el deterioro de la economía nacional. La recuperación de estos derechos y del voto como instrumento de expresión ciudadana ha sido una larga travesía para quienes rechazamos cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela, aspirando a una transformación del conflicto por la vía pacífica. Un camino que, desde el Foro Cívico, consideramos es imprescindible seguir transitando y consolidando con nuestra acción ciudadana en un espacio cívico deteriorado. En ese camino es esencial el proceso de negociación cuyo objetivo, expresado en el memorándum de entendimiento firmado en agosto de 2021 entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica,
para establecer reglas de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución Nacional. El Acuerdo de Barbados, cuyo espíritu se ratifica en el Acuerdo de Caracas, constituye un paso fundamental en este proceso y un instrumento para lograr avances en las transformaciones institucionales necesarias. La exigencia de su cumplimiento es tarea de todos. En este sentido es necesario, en primer lugar, fortalecer y preservar el proceso de negociación, demandando a las partes el abordaje de las raíces y patrones profundos del conflicto, la edificación de una visión de futuro conjunto, así como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para edificar un acuerdo democrático nacional que le dé garantías a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. El proceso electoral en puertas es una estación en un largo proceso de recuperación de la normalidad democrática y una oportunidad para ejercer el derecho a la libre autodeterminación como condición esencial para dotar a la ciudadanía de una legítima representación en los procesos de negociación política en marcha. Las garantías para el ejercicio de este derecho no están dadas a plenitud en Venezuela, pero el país espera que las decisiones del liderazgo político, teniendo como norte el interés superior de la nación, apunten en la dirección de proteger y promover el ejercicio de la soberanía a través del voto. Ratificamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho a elegir y ser elegido, a la vez que rechazamos rotundamente las inhabilitaciones y la persecución política, el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias, que entre otras acciones constituyen claros ejemplos de socavamiento de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y de las dinámicas de relacionamiento imperantes en el conflicto, que son la primera barrera para hacer del bienio electoral 2024-2025 una oportunidad para edificar un futuro de vida digna para todos. Hacemos un llamado a todos los actores nacionales a concitar todos los esfuerzos para brindar a los venezolanos dentro y fuera del país la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, lo cual pasa por presentar a contracorriente las restricciones impuestas desde el poder, opciones políticas al pueblo de Venezuela, a la vez que se profundiza la lucha por las garantías electorales establecidas en el Acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre de 2023. Convocamos a los actores internacionales a acompañar al pueblo de Venezuela en la lucha por la recuperación de sus derechos y la democratización del país, dotando al proceso de una observación electoral objetiva, imparcial, neutral e independiente, con el debido respeto a la soberanía, acción que se vincula con el mandato de proteger y promover la vigencia de los derechos políticos como marco y condición para la protección de los derechos humanos en general. La violación de derechos políticos en Venezuela no es solo competencia de los venezolanos, sino que atañe a todos los estados del mundo, pues su defensa se enmarca en la protección universal de la persona humana, que no reconoce fronteras ni condición política o jurídica. Caracas, 13 de marzo de 2024. Cuando son las 8:31 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar compartiendo los resultados de un muy importante estudio, que la sola existencia de ese estudio es una respuesta clara de la sociedad civil venezolana ante una vulneración de derechos. ¿Cómo les explico? Yo tuve el privilegio, no hay otra manera de describirlo, yo tuve el privilegio de ser director de comunicación social de la entonces llamada Oficina Central de Estadística e Informática de Venezuela, la OCEI, que hoy se llama INE, Instituto Nacional de Estadística. Yo tuve el privilegio de trabajar allí, yo tuve el privilegio de interactuar con la comunidad estadística nacional. Yo conocí allí de primera mano lo que es el compromiso de una institución y de unos profesionales para recabar información que es de interés público, recabarla además usando recursos públicos para ello, y como es información de interés público recabada con recursos públicos, esa información es del público. Mi trabajo como periodista de la OCEI era justamente difundir esa información. Y eso es lo que hacíamos. Un equipo de primera, un equipo estupendo, me acompañaba en ese trabajo. Otro colega también fue director de comunicación social de la OCEI cuando yo me desempeñaba como jefe de publicidad y promoción del censo, nuestro amigo Fernando. Bueno,
¿Por qué les digo todo esto? Porque yo sé lo que es trabajar en la divulgación de información, que no es que es un regalo que hace el gobierno al país, no, esa información es del país, chicos, esa información es de la gente. Bueno, nosotros, los venezolanos, usted que me está viendo por Instagram, usted que me está viendo por Twitter, usted que me está escuchando por la señal abierta de Radio Rumbos, todos nosotros estamos siendo objeto de un bloqueo, sí, un bloqueo. Estamos sancionados, sí, pero no por Estados Unidos, no por los gringos, no. Estamos sancionados por el gobierno de Maduro, como antes lo estuvimos por el gobierno de Chávez. No nos permiten acceso a la información. No nos permiten acceso a información que es pública, porque es de interés público y es recabada con recursos públicos. No la publica el INE, no la publica el Banco Central. Datos sobre ingresos, sobre costo de la vida, sobre importación y exportación, sobre pobreza, sobre criminalidad, sobre salud, sobre educación. Esos datos el gobierno los secuestra y no se los dan a usted, que es el dueño de esos datos. No se los dan a usted, que es el propietario de esa información. ¿Entiende? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que un grupo importante de instituciones e individualidades de la sociedad civil se pusieron a cranear para ver cómo hacíamos para romper ese muro de censura, para romper ese muro de silencio, para romper ese muro de sinvergüenzura y lograr acceder a esa información y difundirla. Y así fue como nació la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, que ya se acerca, que ya acaba de terminar, mejor dicho, su última edición correspondiente al año 2023. Hoy se presentaron los resultados de la ENCOVI 2023. Y al retorno de la pausa vamos a estar conociendo todo lo que revela la ENCOVI sobre cuáles son las condiciones de vida de verdad del venezolano en estos momentos. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos de Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Desde Neiva, Colombia, Andrés Girón y familia, saludos, respeto. Este martes, 19 de marzo, el gigante Rumbo les presenta Rumbo Electoral. Orlando, Humberto, Hugo Mujica, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo te va? Gran abrazo. Análisis, perspectivas y todo el acontecer político nacional. Con la conducción de Aponte nos recuerda que además de la destrucción de los sembradíos de caña de azúcar, acabaron con los centrales azucareros del país. Los estatizaron y luego los destruyeron, ¿cierto? Rumbo electoral, martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. William, Gregorio, electoral de 10 a 12 Baker. del mediodía. Manolo Reverón, mi respeto. Rumbo electoral por Radio Rumbo. María Sotomayor, saludos, familia. A través de Instagram y TikTok. Prima. Radio Rumbos. Eugenia, saludos. José Padilla. Bárbara, saludos. Dagoberto Polanco, ¿cómo estás? 37 minutos. Vale. Publicidad. Atención. Mucha atención. Meidel Sánchez. Óptica Martínez y Bolívar, en la ruta Paula Palma, frente al elevado, saludos. Centro Comercial Propatria, nivel 2, frente También a los, wow, volvieron locos. centenares y centenares de amigos que nos están siguiendo a través de Twitter. Gran abrazo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa, posada mansión Uf. frente al mar, sillas equipadas con
nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca del Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Comparte en Semana Santa con tu familia. Conoce nuestras ofertas por los teléfonos Carlos Pinto, 0414 saludos. 303 24 Abelardo. y 0414 131 3998. Síguenos Desde Maracaibo. Mucho frío allá, ¿no? Son las 8:38. Estás escuchando Radio Rumbo. Buenas noches, Pinto. 170 AM. Felipe Poleo, saludos. La mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo, 24 horas. Con Juan Carlos. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como les anuncié al final del segmento anterior, vamos a poder conversar o a difundir, mejor dicho, los resultados de la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVID 2023. Ya vas a Abelardo nos dice desde Maracaibo que está nevando por allá, que están muertos del frío. Imagínate tú. Bueno, en primer lugar, lo obvio, ¿no? Pero no por obvio es innecesario aclararlo. Mucha gente no está al cabo. Uno dice la ENCOVID 2023, entonces siempre hay alguien que te puede decir, ay, pero eso es viejo, eso es del año pasado. No, hermano, esta es la última, ¿no? Con los estudios estadísticos es así, esta es la última. El 2024 no puede ser porque está transcurriendo, ¿no? Hay que hacer el levantamiento de información, el procesamiento de los datos, y por eso la ENCOVID 2024 se conocerá en el primer trimestre del 2025. Esta es la más reciente edición de este estudio, repito, la encuesta de condiciones de vida ENCOVID 2023. El primer tema que toca, que aborda la ENCOVID 2023 es el tema educativo. Y creo que bueno que lo hacen porque lamentablemente este es un tema fundamental que rara vez es incluido con el peso necesario en la agenda pública, tanto en la agenda política e incluso en la agenda cotidiana de los ciudadanos. Yo lo tengo que decir con vergüenza. Mucha gente asume la escuela no como un espacio privilegiado que hay que atender, que hay que ayudar, que hay que promover, que hay que apoyar. Bueno, porque nuestros hijos pasan allí más tiempo del que pasan con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, a todos nos debería interesar que los profesionales que estén allí estén ganando buenos sueldos y que las condiciones de trabajo de esos profesionales sean óptimas para que nuestros niños reciban un servicio educativo óptimo también. Lejos de eso, muchísima gente asume que la escuela es una especie de depósito, ¿no? Una guardería donde uno deja al muchacho y después lo vas a recoger, si es que no se va solo y regresa solo, como también suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos. Pero señores, la información que tenemos, en primer lugar, nos habla de la demanda potencial de educación y de su nivel de cobertura. Es decir, cuánta gente necesita el servicio educativo y cuánta gente en realidad está escolarizada. Nos dice la encuesta ENCOVID 2023 en su primer cuadro que en el año 2020 la demanda potencial en materia de servicio educativo, es decir, la cantidad de gente que necesitaba o que quería, que presionaba por obtener servicio educativo, eran 11 millones de venezolanos. Exactamente 10.999.837, pero que la población efectivamente escolarizada eran 7.696.716. Es decir, había un delay, un desfase, ¿no?, entre la gente que necesitaba educación y la gente que efectivamente estaba escolarizada, de casi 4 millones de personas. Eso, repito, en el año 2020. Luego vinieron los años duros, los años de la pandemia, el 2021 y el 2022. En esos años, a pesar de que
demanda potencial se mantuvo más o menos importante, sobre los 11 millones de personas, la población efectivamente escolarizada disminuyó, como era esperable que ocurriera por los efectos de la pandemia, a 7 millones y tantos, 7.241.000 en el año 2021 y apenas 7.051.000 en el año 2022. En el año 2023, el más reciente año estudiado, ha mejorado, hay que decirlo, y esa es otra de las cosas que a mí me gusta de la ENCOVI. La ENCOVI no es un instrumento de propaganda pro gobierno ni antigobierno. ENCOVI dice las cosas, dice la realidad, es una radiografía de la situación humanitaria, de la situación económica y social del país. Entonces nos dice que en el año 2023 mejoró la relación entre demanda potencial y población escolarizada. La demanda potencial disminuyó en comparación con el año 2020. En el año 2020 eran 10 millones, no disminuyó, aumentó levemente. En el año 2023 la demanda potencial son 11.597.000 venezolanos y la cantidad de población realmente escolarizada, efectivamente escolarizada, son 7.613.000. Esa cifra es superior a la cifra del 2022 y es superior a la cifra del 2021, pero todavía está por debajo de la cantidad de población escolarizada en el año 2020. Dato preocupante, importante, relevante. Otro dato importante, la cantidad de gente que efectivamente asiste a clases. Nos dice esta información de la ENCOVI que casi un 40% de la población no asiste a clase regularmente. Efectivamente, nos dice acá este cuadro que el 60% de la población asiste regularmente a clases con cierta normalidad y que el 40% de la población escolarizada tiene asistencia irregular. En relación a las causas de esa inasistencia a clases, el 30% de quienes no asisten a clases no lo hacen por razones de los conflictos laborales que azotan el sector. Como ustedes saben, el gobierno tiene muchísimo tiempo, tiene más de 2 años desoyendo los reclamos de los maestros y maestras venezolanas y venezolanos por un salario justo, y ha obligado a los maestros venezolanos a desarrollar jornadas de conflicto, reclamando su derecho a un salario que les permita por lo menos la subsistencia. Esas huelgas están impactando, esos conflictos laborales provocados por el gobierno están impactando el derecho de los niños a la educación. Un segundo causal de inasistencia a clases es la inasistencia, pero del personal docente. La desgraciada situación en la que estamos, en la que el ingreso del maestro, el sueldo del maestro, de la maestra, ni siquiera alcanza para cancelar el pasaje. Nuestros maestros están literalmente financiando al sistema educativo, financiando de su bolsillo al sistema educativo nacional, pero hay situaciones en las que, por mucha mística que tengan, sencillamente no tienen cómo llegar, bien sea porque no tienen pasaje, cosa que ocurre con muchísima frecuencia. Perdonen que lo diga así, pero es la situación que yo abordo diariamente. A veces es porque no tienen pasaje, pero a veces es porque no tienen ropa que ponerse, ropa decente que ponerse. A veces las vestimentas de que disponen nuestros maestros, nuestras maestras, son literalmente andrajos y les da vergüenza pararse frente a sus alumnos de esa manera. A veces no tienen zapatos. Un par de zapatos cualquiera puede estar por el orden de los $25, $30, $50. No estoy hablando de zapatos de lujo, no estoy hablando de los zapatos que usa Maduro, no estoy hablando de los zapatos que usan los enchufados en el poder cuando salen
en las pantallas del Canal 8 y cruzan la pierna y uno ve aquella cosa, uno le toma fotografía, lo compara después con Amazon y te das cuenta que ese zapatico de goma que usa el sujeto cuesta $1.200. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de zapaticos normales. Bueno, nuestros maestros, nuestras maestras no tienen. Y muchas veces esa precariedad del maestro genera inasistencia del maestro y en consecuencia el niño se queda sin clase. El 19% de quienes no asisten a clase lo hacen por enfermedad. El 10% de quienes no asisten a clase lo hacen por falta de comida en el hogar o por falta de comida en la escuela. El 14% de quienes no asisten a clase, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida 2023, el 14% no llegan a la escuela por fallas en los servicios públicos, 7% lo dejan de asistir, no pueden asistir por fallas de electricidad, 5% por fallas de transporte, 5% por falta de agua potable y 2% por faltas de transporte. La relación entre matrícula escolar y planteles públicos o privados. Fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Para el año 2015, es decir, hace 9 años, para el año 2015, el 34% de la matrícula escolar estaba en colegios privados y el 66% estaba en planteles oficiales. Eso fue hace 9 años, en el año 2015. En el año 2023, apenas el 12% está en planteles privados y el 88% están en planteles públicos. Perdonen que haga nuevamente un comentario. Yo soy resultado y producto de la educación pública venezolana. Yo he estado desde la escuela primaria hasta la Universidad Central de Venezuela y el Pedagógico de Caracas, toda mi educación en instituciones públicas, en excelentes instituciones públicas. No me quejo de eso. De hecho, yo recuerdo una época en la que en Venezuela, cuando un niño o un joven tenía que ir a un colegio privado, generalmente era porque era repitiente, ¿no? Aquí el circuito de excelencia de educación eran muy contadas, de educación privada, eran muy contadas instituciones. El San Ignacio, La Salle, muy contadas instituciones, pero en la inmensa mayoría de los casos, un muchacho tenía que ingresar a un colegio privado, a un liceo privado, era cuando por ser repitiente no encontraba cupo en un liceo público, pero todo el mundo quería graduarse, era en un liceo público, en el Liceo Caracas, en el Liceo Aplicación, en el Fermín Toro, en el Andrés Bello, en el Gustavo Herrera, en Luis Racetti. Ese era, bueno, el sueño de todo el mundo. Luego vino la situación en la cual se desmanteló la calidad de la educación pública venezolana, y desgraciadamente nuestra población y sobre todo la clase media venezolana, en vez de pelear por la calidad de la educación pública, lo que hacía cada quien era agarrar a su muchacho, sacarlo del liceo privado, perdón, del liceo público, de la escuela pública, y meterlo en una institución privada. Bueno, eso fue lo que originó este cuadro que le estoy dando. Para el año 2015, el 34% de la matrícula estaba en instituciones privadas. En el año 2023, apenas el 12% está en instituciones privadas. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación pública ha mejorado notablemente. Desgraciadamente no es así. Por el contrario, la calidad de la educación pública se ha ido a pique. Se ha deteriorado muchísimo más. Miren, en el año 1997, 1996, 1995, Venezuela tuvo un lujo. Tuvimos un ministro de Educación de lujo, un señor llamado Antonio Luis Cárdenas Colmenter, de lujo. Era un profesor universitario, un maestro de escuela,
fue el creador de las escuelas integrales de Mérida, que dieron un resultado fabuloso, y por eso el presidente Caldera lo llamó para que asumiera el Ministerio de Educación. Y bueno, hizo un trabajo espectacular. Él fue el creador del programa alimentario escolar, del PAE. Él fue el creador de los proyectos pedagógicos de aula y de plantel. Él fue el creador de las bibliotecas de plantel y de las bibliotecas de aula, porque en los salones había bibliotecas. Y eso, todo eso lo hizo el profesor Antonio Luis Cárdenas Colventer en un país que tenía un barril a $9, el barril de petróleo a $9. Hoy el barril de petróleo está por encima de los $50, ¿no? Pero a Maduro no le alcanza. Pero el gobierno del cual formaba parte Antonio Luis Cárdenas Colventer, ministro de Educación, tenía el barril de petróleo a $9. Y con eso él creó el programa alimentario escolar. Y funcionaba. Funcionaba. Hoy, con muchísimos más recursos y desgraciadamente hay que decirlo, con menos población, porque bueno, se ha ido el gentío que se fue en la diáspora, resulta que nuestra educación pública se fue a pique, su calidad, y sin embargo, la mayor cantidad de matrícula escolar está en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque la familia materialmente no puede pagar la matrícula de un colegio privado. Apenas el 12% de la población está en colegios privados. Otra información que me parece muy importante destacar, porque nos habla de nuestra realidad humana y familiar. Acompañamiento pedagógico en el hogar. ¿Quién brinda el acompañamiento pedagógico en el hogar? Bueno, resulta que, para decirlo de manera bastante más sencilla, ¿quién ayuda al muchacho con las tareas, con el desempeño cotidiano, con la búsqueda de información, con la consulta a los libros, con la consulta en internet? ¿Quién ayuda al muchacho a continuar en el hogar el trabajo que se realiza en la escuela? Bueno, nadie, 10%, otros 4%, hermanos 5%, oído, los padres apenas el 5%, el padre, el progenitor masculino, abuelos 7%, la madre el 71%, repito, la persona que brinda acompañamiento pedagógico en el hogar, la persona que asiste y apoya al niño en el hogar, en su trabajo de aula, en su trabajo educativo, es sola la madre en el 71% de los casos. Esto clama al cielo, esto nos convoca a una reflexión sobre cómo funciona el hogar, cómo funcionan los hogares venezolanos, porque esa madre, por cierto, que en un 71% de los casos es el único apoyo, el único acompañamiento pedagógico que en el hogar se produce, esa madre no es que está ociosa, no es que se esté echando aire y lo único que hace es acompañar pedagógicamente al niño, apoyarlo en su esfuerzo educativo. No, esa madre trabaja a veces en la calle, además trabaja en el hogar, además es pareja, además se encarga del mantenimiento del hogar y se encarga de la cocina generalmente. Es la cuidadora de todos, incluyendo el marido. Y además es la única persona que brinda, repito, acompañamiento pedagógico en el hogar. No hay derecho. Ahora, ¿en qué condiciones se produce ese acompañamiento pedagógico? Es otra información que nos da la COVID. Principal necesidad en el hogar para brindar acompañamiento pedagógico, es decir, ¿cuál es el recurso que más necesita y del que carece ese hogar para brindar acompañamiento pedagógico al niño? El 30% necesita interacción con el personal docente. Es decir, en 30% de los casos no hay una relación fluida entre personal docente y familia, ¿no? Esto es delicado, Esto ya no nos habla solamente de lo que ocurre dentro de los hogares, sino de la necesaria interacción entre escuela, entre institución escolar y institución familiar. Un 54% necesita acceso a internet. Bueno,
todos sabemos la fluctuación de ese servicio. Repito lo que ayer afirmábamos, el acceso a Internet no es solamente un problema de conexión con un servicio público, no. El acceso a Internet está tipificado por las Naciones Unidas y ya ha sido reconocido por numerosos países del mundo como un derecho humano fundamental. Repito, el acceso a Internet es un derecho humano fundamental y en nuestro país 54% de los hogares reseñaron a través del ENCOVI que no tienen acceso a Internet para apoyar a los niños en el trabajo educativo. 51% de esos mismos hogares quizá tengan o no tengan señal, pero no tienen acceso a dispositivos, no tienen computadora, no tienen tablet, no tienen teléfonos inteligentes. ¿Qué te puedo decir? Y el 36% no tienen acceso a información para orientar tareas. Esta es la información de la encuesta de condiciones de vida sobre el tema educativo. Finalizo por el programa de hoy porque esta encuesta la vamos a seguir exprimiendo estos datos y correlacionando estos datos con nuestra vida real, con nuestra vida cotidiana. Beneficiarios del programa de alimentación escolar y pobreza. En el año 2020, el programa alimentario escolar tenía 4.504.976 beneficiarios, igual al 65% de la matrícula. En el año 2023, esa cifra desgraciada e increíblemente ha disminuido. Tenemos 4.321.990 beneficiarios del programa alimentario escolar, igual a un 62% de la matrícula. Y bueno, por supuesto, la inmensa mayoría de estos usuarios son pobres extremos o pobres no extremos. Una menor cantidad se identifican como no pobres. Es una situación realmente dolorosa y repito, el programa alimentario escolar se creó en el año 1997, 1996, 1998, cuando el barril de petróleo estaba a $9. Hoy está en más de $50 y tuvimos durante muchísimo tiempo, durante 12 años, tuvimos precios del petróleo, precios internacionales del barril de petróleo por encima de los $100. Chicos, y que hoy la inmensa mayoría de nuestros niños estén en esta situación de precariedad y de necesidad en relación al alimento. No hay derecho, de verdad que no lo hay. Repito, no es una opinión, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo creo, son los datos de la encuesta de condiciones de vida 2023, hoy revelados por el equipo que condujo la investigación, profesionales de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando son las 9:02 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Feliz 13 a todos. Queridos amigos, felicidades entonces. Nos encontramos mañana. Vale.